Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presenta. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios. Un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Buenas noches, queridos hermanos, auditores de Radio La Voz de la Costa. Estamos una vez más en nuestro programa Vivencias de Dios, nuestro programa de la Renovación Carismática, y gustosos, contentos, felices porque estamos en Pascua de Resurrección. Y con esa resurrección viva vamos a saludar a los Jorge, que está tan de santo hoy día, y nosotros tenemos un invitado que se llama Jorge. Así que feliz santo y que Dios los bendiga, los llene de su unción a todos los Jorge. Y yo les voy a presentar al tiro al equipo que me está acompañando. En la Renovación Carismática de Osorno tenemos un ministerio en formación y es el Ministerio de Sanación y Liberación. Estamos orando ya hace como un año, más de un año. Y el Señor nos ha ido mostrando y tocando. Así que yo le voy a pedir a mis hermanos del ministerio que se vayan presentando. Empezamos por la derecha. Buenas noches, mis hermanos. Yo me llamo Jimena Uribe. Como dice mi hermana, llevamos un año preparándonos, sanando, liberando. Nosotros primero para después llevar esta gracia al resto. Así que bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Jorge. También pertenezco al Ministerio de Sanación y también a la Comunidad Sagrado Corazón. Buenas noches, hermanas y hermanos. Mi nombre es Víctor. También pertenezco a la Renovación Carismática y al Ministerio en Formación de Sanación y Liberación. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Becerra y también pertenezco al grupo de oración Sagrado Corazón que funciona en la catedral y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Bendito sea el Señor. Tenemos harto invitados, ¿se dan cuenta? Entonces ahora, como es costumbre en nuestro programa, vamos a ir para que vayan preparándose con su Biblia, para que sigan la lectura del Evangelio que nos va a compartir nuestro hermano. Pero primero vamos a ir a un tema musical que nos va a dar como el vamos. Jesús.
La palabra de Dios hoy día es Lucas capítulo 24 y versículo del 13 al 30. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante. Pero le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Hemos vivido, hemos estado, venimos de vuelta de la Semana Santa, hemos vivido la pasión y ahora estamos en la resurrección. Y vamos a pedirle a nuestra hermana, quien quiere primero empezar a compartir lo que le llegó del Evangelio, lo que le dice a su corazón. Esta es una palabra muy hermosa que nos revela y nos refleja de repente lo que nosotros también somos. Caminamos sin reconocer a Jesús. Buscamos caminos y no nos damos cuenta que Él va junto a nosotros. Y cuando lo reconocemos vemos que Él ya se ha desaparecido. No somos despiertos, no somos astutos en ese sentido. Y es triste porque el que nos acompaña es el resucitado, es el que venció la muerte, es el que nos da el sentido cristiano de nuestras vidas. Este es el tiempo más importante de la iglesia y a veces no lo sabemos reconocer. No nos abrimos nuestros ojos y nuestros sentidos para darnos cuenta que Él siempre va a nuestro lado. Así que ese es no sé si un llamado de atención, pero un darnos cuenta, un estar más despiertos. Y es duro el Señor, porque le dice: tardos, ¿cómo es? Qué lentos son para entender
Qué tardos, dicen otras. Sí, para entender las escrituras, y a veces sí, pues somos lentos para entender, así que danos la gracia, Espíritu Santo, para ser más despiertos a tu palabra y a tu mensaje. Incluyendo lo que dijo la hermana, que es así, también lo veo por la parte de la forma que tenemos nuestra fe. De repente nos enseguecemos en algo, y realmente no estamos viendo al resucitado en lo que estamos haciendo. Estamos equivocados, y por eso viene el reto del Señor. ¿Acaso? Es fuerte. Sí, por eso. Yo lo veo como de esa manera. Gracias, Señor. Sin duda que esta palabra es tan actual, es tan contemporánea, es completamente aplicable a nuestros tiempos. Como dice la Escritura, los discípulos de Emaús iban caminando, iban tristes. Y esto uno lo puede aplicar completamente a la vida cotidiana, porque muchas veces nosotros nos afligimos, andamos tristes, bajoneados por los problemas de la vida diaria, y no nos damos cuenta que nuestro Señor siempre permanece al lado de nosotros. No somos capaces muchas veces de verlo porque estamos sumidos en nuestros problemas, en nuestras tristezas, y no somos capaces de ver a nuestro Señor, como dice en la lectura también, que los ojos de los discípulos no eran capaces de verlo, porque ellos estaban mirando humanamente y no espiritualmente, no lo estaban viendo con el corazón. Entonces es una palabra que sin duda es muy aplicable a nuestro día a día. Y bueno, qué grande es el Señor. Sí. Nos enseña todos los días. A mí me llamó la atención la palabra que dice, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y es verdad, muchas veces nosotros en nuestro camino y en nuestra vida diaria no nos detenemos a ver al Señor. ¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino? Y nosotros en nuestra vida vamos haciendo muchas cosas que nos impiden escuchar y ver al Señor. Él nos habla, Él nos acompaña y nosotros no lo reconocemos porque estamos con mucho ruido mental, ambiental, de nuestro quehacer diario, de nuestros problemas. Y nos impide poder estar con Él, dedicarle un poco de tiempo, escucharlo y conversar con Él. Otra palabra que me llama la atención, otro versículo. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Y es verdad. Nosotros no nos preocupamos de entender al Señor, no nos preocupamos de escucharlo, y nos cuesta creer porque realmente no estamos con Él, no estamos en Él. Por eso nos cuesta creer. No estamos con el Espíritu Santo, no estamos abiertos al Señor, no le abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Y Él lo único que nos pide es que nos abramos a Él, que les entreguemos nuestra vida, que les entreguemos nuestro corazón. Como Él resucitó, así tiene Él que resucitar en nuestras vidas. Tenemos que redescubrir al Señor, que resucite en nuestros corazones, porque así nosotros también vamos a resucitar en Él. Vamos a resucitar en nuestra familia, a nuestras familias. Vamos a poder conversar con nuestras familias de Dios. Quédate con nosotros, porque cae la tarde. Quédate con nosotros, Señor. Le decimos, quédate con nosotros. ¿Lo incorporamos a nuestra vida diaria? ¿O a ese momento que buscamos de tranquilidad para estar con Él y que Él se quede con nosotros? Pidámosle a Jesús que se quede en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor. Las tremendas reflexiones que hemos vivido. y es verdad. O sea, hemos vivido, yo decía, la pasión. El Viernes Santo vivimos y vivimos toda la pasión, el dolor de María el sábado, el silencio, y después resucitamos con la vigilia pascual. Y yo le decía a un sacerdote, conversaba con un curita, le decía yo,
Oiga, padre, a mí me cuesta mucho vivir la resurrección. Porque uno de repente escucha, lo que más nos quedamos con el Cristo crucificado. A mí los dos misterios dolorosos del rosario es fácil rezarlo. Los rezo concentrada, sufriendo, acompañando a Jesús. Ya, muy bien. Pero resucitar me cuesta, po. ¿Y por qué? Nos quedamos pegados, ¿cierto? Sí. Y nos quedamos como en el Cristo muerto. Y estamos igual que los discípulos de Maús. Vamos lamentándonos que murió, que fue crucificado, qué pena, pucha, que pasó eso. Pero, y dice, y Jesús, cuando se les aparecía a los discípulos, les daba paz y alegría. La paz con usted, y a ellos se les llenaba de alegría el corazón. Pero a esta vez les abre el entendimiento. Y cuando nosotros tenemos nuestro encuentro personal con Jesús, ¿qué es lo primero que se nos abre? El entendimiento. Y entonces cuando se nos abre el entendimiento, podemos comprender y la Eucaristía, empezamos a vivir los sacramentos al resucitado. Porque Jesús está resucitado, está vivo y está en la Eucaristía, como dice ahí, se partió el pan. Y nosotros de repente, no voy a misa porque estoy cansada, tengo que dormir. Me pasa esto, lo relegamos, lo dejamos. El día que tenemos para quedarnos más tarde en la cama, los que trabajan, que levantarse temprano. Uy, que cómo voy a ir a misa, no, yo tengo que descansar. Y nos quedamos y nos disculpamos. Cuando el resucitado está en la Eucaristía. Nos está esperando. Nos está esperando. Y el vivir, yo decía, ahora con la Semana Santa y tanto escuchando al Papa, escuchaba una prédica del Papa en Buenos Aires, donde decía la mujer, porque ayer era el Evangelio de la mujer que lloraba. Y él decía, ¿por qué lloras? Si Jesús ya la piedra está vencida, está corrida. Jesús está vivo y Él todo lo puede, nada es imposible para Él. Entonces uno de repente se queda pegado en que Jesús como que lo dejamos crucificado y no puede con nuestros problemas, no puede con mi depresión, no puede con mi enfermedad, no puede con mi cáncer. Cuando si nosotros vivimos la enfermedad con fe, con esperanza, sabemos que viene la resurrección, po. Amén. Que tenemos vida, la promesa de Jesús era la vida eterna. Entonces, su amor es tan grande que uno no, como nuestro amor limitado de ser humano, es chiquitito, es poquito, lo miramos con la perspectiva humana, como decía Andrea, y no logramos dimensionar el amor de Cristo. Exacto. Su amor que es verdadero, que nada nos separa de su amor. Así que ahora nos vamos a ir a un tema musical que se llama ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Dios, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Ni la vida, ni la muerte, ni el presente o porvenir. ¿Quién nos apartará de él? Ni la vida, ni la muerte, ni el presente o porvenir. ¿Quién nos apartará de él? ¿Quién nos separará del amor de Dios?
las dificultades, o la persecución, o el hambre. Nada de esto es más fuerte que el amor y el perdón que encontramos en Cristo Jesús. Bien, y como decía el tema musical, ¿quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? Nadie. Ni la prueba, ni la angustia, ni el dolor, nada nos separa de su amor, porque nos ama tanto que Él se manifiesta, y se manifiesta en forma real. Y por eso en este ministerio de sanación que estamos formando y estamos orando por los enfermos. Oramos para que el Señor sane, porque esa es la obra de Jesús. Él pasó haciendo el bien, sanando enfermos, liberando, y lo que más muestra el Evangelio durante todos los evangelistas, lo que más muestran son las liberaciones. Esas son las obras. Por eso Él le explica a los discípulos las grandes obras que Él hizo, y las obras que Él hizo son sanar y liberar. Y ese es nuestro ministerio. Tú dices que nada nos separará de Cristo, y es verdad, es muy simbólico la piedra en el sepulcro. Es muy simbólico que la piedra se corrió y se movió. Nada nos impide llegar a Jesús. Esa piedra nos sacó el último obstáculo para la resurrección del Señor en nosotros. Tenemos que vivir la resurrección. Y esas son las piedras que nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que entregar. Entonces, compartamos eso, porque en el ministerio de sanación, Jesús nos corre a la piedra y nos resucita. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo se está formando? ¿Cuál es el objetivo? En el fondo es hacer presente la salvación, ¿cierto? Pero hay un gran punto, y es un poco para enlazar lo que estábamos conversando recién, a lo que se referían los hermanos, y simbolizar esa piedra en nosotros mismos, porque el Señor está siempre esperándonos, el Señor siempre está con nosotros, pero nosotros mismos podemos ser el obstáculo para poder abrir la puerta y abrirle la puerta al Señor para que entre a nuestro corazón, porque Él sin duda que tiene mucho que sanar. Como decía recién la hermana, Él hizo muchas sanaciones, sanó a muchos enfermos, sanaciones físicas, pero también tenemos muchas cosas espirituales que sanar. Tenemos que sanar muchas heridas, y probablemente esas heridas de vida, heridas por la historia de vida que nos ha tocado vivenciar, y muchas veces son la piedra que nos separa del Señor. Y esa es la invitación. La invitación es a dejarse sanar, a dejar entrar al Señor a nuestro corazón, porque Él nos va a dar alegría. El Señor resucitado nos está esperando para llenarnos de su amor y vivir, porque con Él es mucho más fácil todo. Con Él, dejarse acompañar con Él, te da la alegría del día a día, te ayuda a enfrentar los problemas, porque muchas veces todos tenemos dificultades y tenemos miedo a enfrentar esas dificultades, pero el Señor nos aliviana la carga. Y a mí me gustaría testimonio de cómo esa sanación se ha hecho vida en ustedes, cómo esa salvación ha estado presente en tu vida. Yo me identificaba con los discípulos de Maús cuando tuve mi encuentro personal con Cristo, porque eso es vivir en la resurrección, es ir al encuentro, tener ese encuentro personal. A mí se me abrió el entendimiento, igual que a los discípulos de Maús. Igual a mí se me abrió el entendimiento y yo pude comprender. Yo antes iba a misa todos los días, era porque me crié en un internado de religiosas, de monjitas. Entonces nosotros nos llevaban a misa todos los días, pero yo iba nomás,
era por tradición, no tenía ni idea lo que significaba la misa, pero cuando tuve mi encuentro personal con Jesús, se me abrió el entendimiento y pude comprender cada parte de la misa. Fue como, oh, aquí está Jesús. Entonces fue un descubrirlo, y así Él fue sanándome, me fue liberando, fue abriendo mi mente a lo que es Él. Perdón, hermana, es que sin duda yo creo y pienso que el proceso de sanación y el encuentro con el Señor es un proceso individual. El Señor tiene sus tiempos para cada uno de nosotros, exactamente. Cada uno tiene su momento en el que abre los ojos espirituales para encontrarse con Él, porque sin duda, como lo hemos conversado, Él está siempre con nosotros. Pero muchas veces la humanidad, nuestros ojos humanos no permiten darnos cuenta. Y mi experiencia personal ha sido a través del dolor. A través del dolor ha sido mi encuentro con Él, me ha hecho descubrirlo realmente. Y bueno, ha sido una experiencia junto a Él, ha sido una experiencia bonita porque finalmente me está llevando donde Él quiere. Claro. Qué hermoso. Bueno, un poquito resfriado. Él está resfriadito. Algunos tuvimos que caer bien bajo para conocer al Señor. Sí. No había otra manera. Y lo primero que fue cuando me empecé a acercar era que antes podía leer la Biblia y mira texto, ¿no? Pues después ya la encontraba y empecé a encontrar el sentido, y ahí después se empezó a manifestar a poco. Empezó el llamado. Y también se ve mucho en el cambio de los comportamientos. Cuando uno va sanando de heridas, va dejando costumbres o formas de actuar que ya no son ya. No son. Y lo otro importante, el de por qué el misterio de sanación, porque el Señor nos manda a orar unos por otros, que es muy importante también, porque solos no podemos tampoco. Sí. Nos invita a trabajar en comunidad, como hermanos. Y ahí es donde entra la comunidad también. Qué cierto eso. Y ahí es donde entra la resurrección. ¿Cuál era el sentido? La Alcibia se preguntaba en el comienzo, ¿cuál era el sentido de la resurrección? A mí también me costaba entender cuál era el sentido de la resurrección, porque el padre el otro día en la misa del obispo decía, y Dios murió por ti, así, y enfatizaba, apuntando a todos, por ti. Pero, ¿y por qué Él resucitó? Él también lo hizo por mí. Y resucitó por mí y me resucitó, y yo creo que tomando lo que van diciendo cada uno de mis hermanos, el Señor resucitó para darnos la vivencia de comunidad. Esto es resurrección. En tu familia, estar unidos, eso es resurrección. Porque Dios nos unifica. Cuando Él resucita, ¿qué es lo primero que hace? Se va a los apóstoles, los unifica, los reúne y nos regala. ¿Qué nos regala? Paz, alegría, gozo, entendimiento. Y quita el miedo. Y nos regala fe. Nos regala fe. Porque yo siempre he dicho, en mí, a través de este proceso de sanación que el Señor ha hecho en mi vida, a mí lo que me regaló, y pese a mis dificultades, a mis infidelidades con el Señor, cuando uno de repente lo deja, lo que nunca yo he perdido es la confianza y la fe en el Señor. Para mí eso es resurrección. Es fe, esperanza, alegría. Y llevarlo al otro, y que el otro lo conozca, y que ustedes en su casa puedan vivir esa comunidad y esa resurrección. Y en ti, la sanación, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido sanación interior, física? A mí me ha sanado interiormente de muchas cosas. Yo siempre he dicho, yo llegué a la iglesia por agradecimiento, pero los planes del Señor eran empezar después, que yo agradecí, Señor, yo no llegué por esto ni por lo otro, sino que por darle gracias a Dios por la vida de mi hijo. Por tanto bien, como dice una palabra, por tanto bien que Él me había hecho. Y después empezó a deshojar la cebolla por mis hermanos y empezaron a salir todas mis trancas, todas mis heridas con mi papá, todas las heridas con mi mamá. Yo
la menor de 10 hermanos, por lo tanto, ahí habían 9 para arriba con los que tenía que trabajar perdones. Y sí, yo empecé a trabajar, yo empecé a relacionarme con Dios Padre, porque para mí era la Virgen, era mi madre, porque la relación con mi mami era excelente. Excelente, yo con mi mamita era mi mami. Pero con Dios yo cuando llegué a la renovación yo no conocía a Jesús. Yo era mariana, 100%. Conocía a María. Solamente la Virgen de Lourdes, todo para mí era la Virgen. Yo tenía una necesidad a la Virgen, pero nunca se la pedí a Jesús, sabiendo que la madre es la que nos lleva al Hijo. Y después que sané mi historia con mi papá, que me costó muchos años sanarla, tomé la paternidad de Dios. Y eso, por ejemplo, cuando uno dice, me costó sanar, ¿ya? ¿Cierto? Jesús cuando sanaba en la Biblia, en los evangelios, ¡pum!, los miraba, los tocaba, como al ciego, le abrió los ojos, le limpió con su saliva, porque tuvo que tocar de su divinidad, ponerle los ojos al ciego para que pueda ver, ¿cierto? Un poquito de divinidad y de todo. Pero es que nosotros somos de Emaús, somos los discípulos de Emaús que no lo reconocemos cuando vamos con él. Es que yo quiero llegar al punto de qué me sanó a mí, cómo me sanó. ¿Qué fue lo que liberó en mí? ¿Por qué estoy en este ministerio? Pero nosotros hemos vivido un proceso de sanación. Y como decía el padre Agustín, detrás de cada herida hay un perdón que dar. Ahí quería llegar. Eso, y él siempre tocaba eso en los retiros de sanación que tenía, porque la renovación se vive en los retiros de sanación fuerte, donde el Señor toca los corazones, sana y libera. Entonces, a mí me gustaría escuchar a Jorge, ¿de qué te sanó, de qué te liberó o te sanó Cristo? Así. Bueno, lo principal, algo parecido que la hermana Jimena. Yo tenía problemas de orar a Dios Padre. Entonces, un día para otro sí puedo hacerlo. Y ahora, como mi papá nunca me reconoció, tenía ese problema, esa herida. Ya. Entonces me costaba mucho claro. orar a Dios Padre. Entonces, de un día para otro empecé a orarle y tengo tal confianza que ahora lo veo como padre, como papá. Como no, Jesús quería que lo viera. Como papá, no como el Dios lejano o el Dios vengativo, no, como un padre. Claro, te puede retar de repente porque te portas mal, pero siempre es por base del amor. Porque es el padre, como claro, dice. Entonces de eso fue lo principal que me sanó. Mira. Retomando lo de Jorge, yo no tuve un padre que haya sido ausente. Mi papá se enfermó joven, pero mi papá, como yo fui la menor, más que nada era como el abuelo. Entonces, las correcciones y todo eso, pese a que todas esas correcciones las hacía mi mami. Entonces, yo a lo mejor echaba de menos que mi papi de repente... Era la paternidad. Pero él, no por no amar, él amó a su manera, como los seres humanos. Mi papi nos amó profundamente, pero, y no es que lo esté justificando, pero tú te vas dando cuenta a través de la visión del Espíritu cuando tú estás en este camino, qué es lo que tú extrañaste de tu papá, qué es lo que tú te separó de tu papá. Yo tenía, mi papá era carabinero, fue carabinero, por lo tanto, él se instalaba, y jubilado cuando yo nací. Estaba en la ventana y yo no podía salir a jugar a la calle, saltar cerco ni nada de esas cosas, porque eso no lo hacían las señoritas. Llegaba a dar risa. Yo ahora lo miro con humor, pero en ese tiempo yo saltaba un cerco y al tiro a mirar la ventana que no haya estar mi papi, porque eso sabía yo que al entrar era una corrección. Que yo ahora la entiendo y le doy sentido a su forma de corregir, claro, a su autoridad. Él nos corrigió con uniforme. Él nos corregía nosotros no podíamos, y uno se rebela, y Dios sana esa rebelión. Yo me corté el pelo y nunca más me lo dejé crecer, porque el coscacho que a mí que me llegó, llega y me dice, bueno, ¿usted es señorita o es varón? Mi papi, yo lo amo profundamente, pero él era así.
Claro. Pero ahí uno ve los matices de las heridas Claro, que son pues, parecidos. son cosas distintas. Claro, la diferencia es que yo, mi papá no, yo de adulto supe que mi papá no era mi papá y fue algo ya, pero eso tenía tendencia a comportamientos que uno no sabía, porque en ese caso más difícil, ya de adulto trabajarlo, conocerlo, fue como todo rápido. Y todo empezó cuando se reconocía al Señor como mi Señor y Salvador. Y con esas palabras, solamente decir eso, ya empieza la bola de nieve. Sí. Y La proclamación del Jesús resucitado. Eso es lo principal. Y al final eso te llevó a descubrir a ese Jesús vivo, y como Él lo que más quería era que nosotros conociéramos al Padre. Yo digo, para mí también fue mi sanación, empezó con los perdones. En un retiro de silencio con Nelly Astelli, me acuerdo que me dijo, ya, tú no estás, y tu historia no está, tú no estás reconciliada con tu historia. Yo dije, sí, ¿y por qué? Y me mandó, en primer lugar te vas a ir a sentar a perdonar. Y ahí me tocó, empezó, y el Señor empieza a sacar todo para afuera. Yo, según yo, no era rencorosa. Yo era lo más generosa que había. Perdono, pero no olvido. Yo decía eso. No, decía yo no soy rencorosa, yo perdono nomás, no, total. Había que llevarse bien con la gente. Que más mentira, la mentira era esa, porque al final cuando el Señor empezó a tocar, me empezó a salir la lista de gente que tenía atada, pero sin perdonar. Y como decía un hermano misionero de Valdivia, Jaime Silva, ese dice, ustedes tienen el corazón atado y llevan tumbas, decía, en su corazón. Cementerio personal. Su cementerio personal. ¿A quién tenés sepultado en tu corazón? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando las situaciones no están resueltas. Sepultamos a las personas y las dejamos enterradas en el corazón. Me cayó mal ya, al cementerio personal. Y al final eso nos va matando, nos va llenando de odio y no nos deja ser libres. Nos va enfermando. Eso, y nos enferma, porque después de todas las enfermedades, me acuerdo de una hermana, yo le decía, oye, que me duele tal cosa, ¿te confesaste? ¿Qué pecado tenías? Falta perdón. Falta perdón y algún pecado, porque los pecados nos enferman. Sí. Y Jesús vino a eso, a liberarnos de eso, de la muerte, de la esclavitud del pecado, como se hablaba. En el fondo Jesús nos vino a resucitar, porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos reaccionando a las cosas, a la vida, a la gente, y no sabemos por qué reaccionamos de tal forma, de tal manera, o por qué nos sentimos agredidos, o por qué nos sentimos menoscabados, pero resulta que todas esas cosas son producto de nuestras heridas. Y la resurrección, si nosotros permitimos que el Señor resucite en nuestras vidas, nos va sanando de todo eso, y eso es lo que hemos descubierto en la renovación y en este camino de la renovación carismática. Nuestras comunidades y nuestras enseñanzas y nuestros retiros nos han permitido ir sanando nuestra vida a lo largo de tantos acontecimientos y de tantas heridas que traemos y de tantas penas. Hay dolores tan profundos que pasan directamente hasta el inconsciente y nosotros no nos damos cuenta, lo enterramos y, como decían ustedes, pasan a ser una tumba más dentro de nuestro corazón. Sí, cementerio. Y el Señor resucitado va corriendo esa piedra de la tumba para que nosotros podamos salir a la vida. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la renovación, hemos logrado ir sanando nuestras heridas. Y a raíz de lo que decías tú del retiro que tuviste con la Nelly Astelli, yo también tuve hace muchos años un retiro con Nelly Astelli, con el padre Carlos Aldunate, y por eso le recomiendo a nuestros hermanos que nos escuchan, en lo posible, si tienen oportunidad de ir a un retiro, que lo busquen. En la renovación carismática hay retiros. Sí. Y en ese retiro fue incluso un retiro de silencio de 7 días, que fue tremendo poder estar callados 7 días. Obviamente no lo lográbamos, pero tratábamos. Y en ese retiro el Señor me mostró que yo tenía una herida tremenda con mi padre. Siento que mi padre era una persona muy buena, muy entregado a la familia, muy sano, y sin embargo, de alguna forma,
a raíz de sus comportamientos y de los comportamientos que eso provocaba en nuestra familia o en nuestra madre, yo me fui cargando de cosas que a mí no me correspondían por ser hijo. Entonces, en ese retiro, el Señor sanó mi relación con mi padre. Y cuando salí de ese retiro, por primera vez creo que le pude decir a mi padre, te quiero. Te quiero. Y lo abracé. Y de ahí para adelante mi relación con mi padre fue totalmente diferente. Por eso la sanación es importante. La sanación de nuestros recuerdos, de la historia. Nosotros a veces estamos heridos desde antes de incluso de la concepción o del momento de la concepción, quise decir. Desde el momento de la concepción a veces estamos heridos y nuestra vida transcurre y nosotros no sabemos por qué somos así, por qué reaccionamos así. Pero a través de la renovación y de los retiros de sanación y a través de la luz del Espíritu Santo vamos tomando conciencia y vamos sanando nuestras heridas. Y es cierto eso, mira, incluso antes de la concepción, yo en retiros he recibido eso, que durante la concepción, si la concepción fue hecha en pecado, en un ambiente de alcoholismo, en qué sé yo, un ambiente agresivo, ese niño ya viene herido. Y nos explicaba, me acuerdo, la Alicia Latorre decía, Dios nos crea tan hermosos, en nuestra alma es tan pura, es tan blanca, es tan radiante, es tan hermosa, que cuando así nos crea Dios, nos da la vida, Él tiene pensado algo. Y cuando nosotros somos concebidos, si fuimos en un ambiente de pecado y durante el embarazo nos fuimos rechazados, el papá nos abandonó ahí, dejó a la mamá sola, la mamá sufrió eso, vivió un duelo. Todo eso va hiriendo al bebé, todo eso ya nos va acondicionando y con tendencias negativas. Después por eso uno dice, ¿y por qué yo reacciono así? Yo me acuerdo que había un testimonio de una niña que ella lloraba, le cantaban los abuelitos. Y los viejitos cuando ella sufría cuando los abuelitos estaban enfermos y necesitados y toda la historia. Y después va contando el testimonio y empezamos a orar porque le venía, ella no podía, vivía como la soledad. Tenía soledad, depresión, y le venían angustia y toda la cosa. Y cuando estábamos orando por ella, el Señor revela de que en el embarazo ella vivió el duelo, a la mamá se le murió su mamá. Entonces, como a la mamá, cuando estaba embarazada, vivió todo el duelo de la mamá. Y todo ese duelo, todo ese dolor, el bebé lo recibió. Imagínense cómo nació. Entonces ella no entendía por qué tenía tanta compasión con los ancianos y le dolía tanto que llegaba, esa soledad la sentía, y tenía unas crisis grandes de depresión y de crisis de pánico. Cuando oramos y el Señor ya le mostró eso, ella tuvo que perdonar a su mamá, perdonar a Dios también por la muerte de su abuelita. Porque de repente nosotros al no aceptar empezamos, ¿por qué te llevaste a este? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y culpar a Dios. Y Él no tiene la culpa. No, es su voluntad y estamos como el demonio, no quiere aceptar la voluntad de Dios. Y ahí jodimos. Entonces yo les invito a que, me dice que es para Reno, pero también pueden ir, viene un hermano Walter y él va a venir a predicar un retiro, y también para Pentecostés, vayan a vivir Pentecostés con nosotros, porque en los grupos de oración que hay en distintas parroquias, es bueno que los vivan. Es 31 de mayo y 1 de junio. Y la otra cosa, en la renovación está la oración de intercesión. Y si ustedes piden a un grupo de oración, necesito que oren por mí, estoy mal, nosotros vamos a orar, este equipo es para eso. Y el Señor a través de los carismas va a revelar por qué está esa situación así. Así que yo les doy gracias al Señor y le entregamos este programa a Él y les pedimos por la sanación y la liberación de esos corazones heridos que están en sus casas, por todos aquellos que viven solos, por aquellos que están enfermos. Señor, te los presentamos, te los entregamos. Te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles a cuidarlos. Que tú seas el Jesús resucitado que anduvo con los discípulos de Maús, se acerque a ellos,
los sane y los libere. Oh Jesús amado, tú eres amor, tú eres vida, y te pedimos tu bendición para cada hogar que está escuchando este programa, para la radio, para los trabajadores, para todos los que están solos, abandonados, por los que están sufriendo enfermedades graves. Te los entregamos, por esas madres que sufren en sus corazones, por el hijo que está mal, te los presentamos y te pedimos, Señor Jesús resucitado, que tú obres grandemente en ellos, que una gotita de tu sangre preciosa vaya liberando, sanando y restaurando los corazones heridos. Bendito sea, Señor. Te damos gracias y los invitamos a la comunidad de oración. De los días lunes, nosotros nos juntamos los lunes con la misa. Los lunes a las 19 horas la misa en la catedral, y después a las 20 horas nos juntamos en el salón parroquial para hacer oración comunitaria. Así que quedan todos cordialmente invitados a nuestra comunidad de oración. Y le damos gracias y nos despedimos con ese Jesús que está vivo y que está presente en la Eucaristía. Así que les invitamos a que ojalá puedan participar más que el día domingo en la misa. Si pueden ir en la semana, vayan, encuéntrense con el resucitado. Y le damos gracias, muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Amén. Muchas bendiciones, hermano. Sí, mi hermano. Al mundo que su único hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente.
está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presentó Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios, un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor,